Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. Entonces, siguiendo con los temas a tratar aquí en su programa El País en Blanco, y un tema que nos ha llamado poderosamente la atención y que es un tema nacional, y ha sido ese tema de diálogo que ha convocado formalmente el presidente Luis Abinader a los líderes del país para, en este caso, buscar forma de enfrentar la situación de la crisis haitiana que vive la República Dominicana, y esto es muy importante. Ese había sido una recomendación que le hubiese hecho el presidente Fernández la pasada semana, y el presidente Abinader la acogió como buena y válida. Entonces, vamos a leer esa información que fue publicada hace apenas minutos. Pero recuerden que aquí en su programa El País en Blanco traemos las informaciones más frescas y veraces. El presidente Luis Abinader convocó formalmente a los expresidentes de la República a una reunión de alto nivel el próximo miércoles 14 de mayo a la 1 de la tarde en el Palacio Nacional, con el objetivo de avanzar hacia un consenso político nacional frente a la crisis en Haití. En una masiva enviada al expresidente Danilo Medina, Abinader destacó la importancia de una visión de Estado que trascienda a los intereses partidarios y reconozca las implicaciones sociales y económicas que la situación del vecino país representa para la República Dominicana. Esa es la invitación que hiciera el presidente Luis Abinader, pero inmediatamente el doctor Leonel Fernández le responde de esta forma. Leonel Fernández, líder del partido opositor Fuerza del Pueblo, confirmó que recibió una carta de parte del presidente Luis Abinader en la que fue invitado a participar en un diálogo el próximo 14 de mayo para discutir soluciones a la crisis haitiana y sus consecuencias para la República Dominicana. Fernández dijo que asistirá, pero advirtió que no será un vagón de cola y no se tratará de un apoyo incondicional al gobierno. Esas fueron las declaraciones del doctor Leonel Fernández. El presidente Fernández dice que sí, que asistirá, y ahí confirmó su presencia en esta reunión del 14 de mayo, pero ha dicho claramente que no será un vagón de cola. Yo creo que en el caso de esta reunión, el presidente Fernández no puede ser un vagón de cola, porque es que, sin duda alguna, Fernández es el dominicano con más experiencia de Estado.
porque es el único dominicano vivo que ha sido 3 veces presidente de la República, entonces no puede ser un vagón de cola. Y yo estoy totalmente seguro que la asistencia de el presidente Fernández en este encuentro será muy fructífera y muy importante. Y esa es la realidad, y ahí ha confirmado que estará presente. Creo que eso es muy importante porque él fue el primero que hizo ese llamado al presidente Luis Abinader, y con la carta que ya le llegó del presidente Luis Abinader, y que confirmó haberla recibido y confirmó al mismo tiempo que estará en esta reunión del próximo 14 de mayo a la 1 de la tarde en el Palacio Nacional. Entonces yo creo que en esta reunión, que debe ser un consenso de los principales líderes del país, y creo que ha sido importante esta decisión del presidente Luis Abinader de convocar a los expresidentes de la República. Ahí yo creo que es muy importante. Estarán el presidente Abinader, el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Danilo Medina y el ingeniero Hipólito Mejía. Ahí estarán los 4, creo que estarían representando una parte importante de la población, porque son los principales líderes del país. Perdón, seguimos un poco agripados. Entonces, esa es una excelente decisión. Esperemos que puedan llegar a un consenso que sea de Estado, que no sea un consenso para politiquería. Yo creo que en este caso esos líderes, como son Danilo Medina y Leonel Fernández, no es verdad que se van a prestar a un consenso de politiquería, porque ya el PRM lo podría hacer, el presidente Luis Abinader, ya siendo el partido oficialista, pero no es verdad que estos que se encuentran en la oposición van a permitir esto en caso que se quiera hacer. Por ejemplo, con el presidente Fernández, no es verdad que él va a aceptar un encuentro para politiquería. Yo estoy seguro que va a asistir, y que asistirá y hará su aporte, y entiendo que hay que buscar el consenso. En este caso, ambos líderes tienen que olvidarse de lo que son las banderías políticas y buscar en este caso consenso que sea a favor del Estado. Porque recuerden que aquí todos los avances que ha tenido el Estado, que han sido avances muy importantes para la sociedad, ha sido a través de consenso. Y esto es importante destacar. Por ejemplo, yo recuerdo ese pacto que firmaran Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el famoso pacto de las corbatas azules, y que trajo grandes frutos para el desarrollo del país, donde vimos la constitución más avanzada que ha tenido la República Dominicana, la famosa constitución del 2010, la más avanzada que ha tenido el Estado, y eso fue gracias a acuerdo entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. En ese momento era el líder de la oposición.
y eso fue muy importante. Yo creo que aquí en este pacto que se debe hacer entre estos líderes, ahí deben de exponer su tema con claridad para que la sociedad vea cuáles son los aportes que están haciendo cada uno de estos líderes. Hay mucha gente que ha estado diciendo que en esa reunión deben haber más personas influyentes del sector empresarial, del sector religioso y de otros sectores de la vida nacional. Pero yo creo que una situación donde haya una reunión de el presidente de la República, yo creo que las cosas no pueden salir mal. Porque recuerden que cuando entramos en este caso principales, los líderes empresariales, en estos asuntos de Estado, la cosa se complica porque los empresarios no piensan en el bienestar del Estado. Los empresarios piensan en el bienestar de ellos particulares, de aumentar sus grandes fortunas sin importarles que el Estado se destruya. Entonces yo creo que la mejor decisión es que los líderes, que son los políticos, son quienes desarrollan la sociedad, son quienes traen los grandes proyectos para desarrollar la población, para crear bienestar para la población. Pero cuando metemos los empresarios, ellos sí crean bienestar para la población, pero eso es a raíz de un costo económico muy grande, muchas veces convirtiendo el Estado en una vaca muerta para fortalecer el área a la cual ellos representan, que es el sector privado, y que todos sabemos que los empresarios son insaciables, como decía el doctor Joaquín Balaguer, y nunca usted va a ver un grupo de empresarios en favor del pueblo. Esa es una realidad que la vemos a diario y yo entiendo que debemos de prestarles mucha atención y me parece interesante que la reunión se lleve a cabo únicamente con los grandes líderes de la nación, porque aún usted lo quiera entender, usted lo quiera creer o no, pero la realidad es que quienes crean bienestar para el pueblo dominicano son los políticos, y no únicamente para el pueblo dominicano, sino para todos los países del mundo, porque los políticos son quienes dirigen el mundo, y no podemos olvidar de que la sociedad necesita cada vez más del Estado, aún sea un Estado parasitario, un Estado que está convertido en una vaca muerta, como le gusta convertirlo los empresarios, pero siempre hay que pensar en el bien común, siempre hay que pensar en la sociedad, que es en lo que los empresarios no piensan o no se preocupan. Por eso usted ve que se hacen lucha y huelga y todo para aumentar unos pírricos salarios que tienen los empleados, pero los empresarios cuando logran ser obligados a aumentar un pírrico salario, entonces le aumentan todos los productos de primera necesidad y los servicios para entonces de esta manera robarles nuevamente esos centavos que le aumentaron. Y eso lo vemos a diario y siempre ha sido así y siempre así lo será, que los empresarios no se preocupan por el bienestar del pueblo, porque son insaciables, lo que quieren es seguir aumentando
grandes fortunas a raíz de la costilla del Estado o del trabajador. Y esa es una realidad. Con esta crisis que está viviendo el vecino país y consigo la República Dominicana, que ya por su gran capacidad que ha tenido de bienestar económico, pudiéramos decir, de parte del Estado para renglones como el renglón salud, el renglón educación, ya nos vemos la obligación de tener que buscar una solución a este mal que tanto afecta el presupuesto nacional, y eso hay que llegar a un consenso para que estos líderes del país puedan consensuar y buscar soluciones que den al traste a resolver las consecuencias que trae la crisis haitiana a la República Dominicana. Y eso me parece muy interesante, que se pueda llegar a este consenso. Ojalá esta reunión que ha pautado el presidente Abinader se pueda hacer con estos 4 líderes presentes, ya como el presidente ha convocado que sea en el Palacio Nacional, y que ahí estén todos, tanto Danilo, Leonel e Hipólito, con el presidente Luis Abinader. Y eso es importante. Ahí vemos el presidente Abinader parece no tomó en cuenta otros liderazgos de aquellas figuras que no han sido presidente de la República, pero que sí han tenido un buen desempeño en el Estado, y vemos que el presidente se ha decidido únicamente por aquellos que han sido presidente de la República. Y me parece que es una idea quizá genial. Me imagino que después de tener esta reunión con estos líderes, entonces el presidente es posible que tenga algunas reuniones con otros personajes de la sociedad, pero aparentemente el presidente Abinader le está dando prioridad a estos ciudadanos que han sido presidentes de la República, y que por haber sido presidente de la República tienen una importancia capital para buscar soluciones a este problema. Y eso me parece excelente. Yo espero que ya luego de haber tenido reuniones con estos líderes, entonces el presidente ahí pueda sopesar y pueda decidir a ver si hay consenso, si con ya el consenso que tienen estos líderes se podría contar con algunas ideas de aquellos ciudadanos que han tenido un desempeño importante en la sociedad, pero ya en este caso lo que estarían es aportando, no debatiendo, porque en este caso los debates deben ser lo que se realicen con estos líderes reunidos todos juntos en el Palacio Nacional. Ahí no puede salir a reducir que ninguno le quiera sacar provecho político, porque como todos sabemos, cuando se trata de este tema de Haití y República Dominicana, se está tratando de un tema sensible, un tema que agrupa a la sociedad en general, sin importar de qué bandería política sea. Y aquí lo que se busca es el bienestar de la República Dominicana.
que el Estado. Y eso me parece muy importante. Entonces, esa respuesta que diera el presidente Fernández diciendo que no será un vagón de cola, yo entiendo que no debe ser un vagón de cola por la importancia que tienen. Y ahí no debe ser un vagón de cola ni el presidente Fernández, ni el presidente Hipólito Mejía, y mucho menos el presidente Danilo Medina. Y esa es una realidad, porque aquí lo que se necesita es llegar a un consenso para el bienestar del pueblo dominicano. Y eso hay que prestarle mucha atención y darle seguimiento muy de cerca, porque esto yo creo que no tiene una comparación de que no sea llegar a consenso en favor del pueblo dominicano, porque cuando los líderes deciden unir ideas, esas ideas deben ser para la protección y el bienestar de la sociedad. De la sociedad en general, no de particulares, que es lo que la República Dominicana necesita para seguir avanzando y seguir desarrollándose y seguir siendo un país de bienestar y desarrollo. Pues para nadie es un secreto que a pesar de la crisis que está ahora mismo en la República Dominicana, pero ha sido un país que se ha mantenido totalmente en crecimiento desde hace más de 20 años, y eso hay que valorarlo. Entonces, si el país crece, si el país tiene una buena política de Estado, es mucho mejor. Pero esto solo se logra con las ideas unificadas de los principales líderes de la República Dominicana. Entonces, otro tema que no puedo dejar de analizar por la situación que están viviendo estos ciudadanos, me refiero a los ciudadanos que habitan en Cotuí. Señores, esta es la provincia de Sánchez Ramírez. Esto es algo desastroso lo que el gobierno del presidente Luis Abinader y la Barrigol están haciendo con este pueblo. Hemos visto en los diferentes tipos de redes sociales el desmonte que han estado haciendo la Barrigol con el gobierno protegiéndolo y maltratando una cantidad de ciudadanos que han salido en defensa de la protección de los ríos de Cotuí y del medio ambiente, donde hemos podido ver una cantidad de policías y militares agrediendo a estos ciudadanos que han salido en defensa de los ríos, en defensa de las aguas. Y al gobierno nada de esto le importa, de nada de esto le presta atención, porque todo esto, policías y militares que están maltratando a los ciudadanos de Cotuí y protegiendo a la Barrigol, algo nunca visto en la República Dominicana, solamente un gobierno como el presidente Luis Abinader, enemigo del medio ambiente, enemigo de las aguas de los ríos, se puede dar esta situación. Eso es penoso,
el desmonte que ha llevado la Barrigol en Cotuí en esta semana. Y al gobierno esto nada le importa, a los medios de comunicaciones, ninguno de estos medios de comunicaciones convencionales están dando esta noticia ni estas informaciones porque están vendidos con el gobierno y con la misma Barrigol. Y aquí los programas que en realidad están diciendo qué es lo que está sucediendo son estos programas de nosotros, los programas que están en las redes sociales, en diferentes plataformas digitales que no son medios de comunicaciones convencionales, porque la situación en la cual está viviendo Cotuí en estos momentos es para estar en todas las primeras planas de los periódicos de circulación nacional, de todos aquellos medios de comunicaciones radiales y televisivos, pero todo esto callan la situación que está sucediendo en Cotuí, donde se ven militares y policías disparándoles a los ciudadanos que han salido a defender las aguas de los ríos de Cotuí, a defender el medio ambiente de Cotuí, y a esto nada le importa ni nadie le hace caso. Es una agresión directamente de parte del gobierno del presidente Luis Abinader y la Barrigol en contra de este pueblo de Cotuí. Y esto es preocupante, la situación que se está viviendo en Cotuí, donde muchos ciudadanos nos han hecho llegar las fotos, los videos de la situación, de los problemas que hay ahí, de los enfrentamientos con policías y militares agrediendo a los ciudadanos y agrediendo al medio ambiente. Y esto es preocupante, que una cantidad de militares serviles a los intereses de la Barrigol y a los intereses del gobierno destruyan la vida en la provincia Sánchez Ramírez o el municipio de Cotuí. Esto es preocupante, ver cómo estos militares y policías sacan de sus terrenos a estos campesinos que tienen la vida entera viviendo en su tierra, pero en estos momentos son maltratados por la Barrigol y por el gobierno del presidente Luis Abinader, que es quien está apoyando esta masacre. Y cualquier desgracia que suceda en este pueblo de Cotuí, la culpa la tiene el presidente Luis Abinader, porque la situación que está viviendo la población de Cotuí no es para que el presidente esté apoyando a la Barrigol para maltratar a este pueblo. Y esto es preocupante, porque al presidente no le importa ni le interesa el medio ambiente, no le importa ni le interesa que se sequen los ríos de Cotuí, porque él no vive en Cotuí. El presidente, cuando vea las cosas mal paradas, vende sus empresas que tiene aquí y se va para su tierra, se va para el Líbano, de donde es él. Entonces, nosotros como dominicanos tenemos que defender nuestra tierra y defender los ríos, que son los que le dan agua al pueblo. Y esto es preocupante, esta desforestación y esto desmonte que tiene el presidente Luis Abinader y la Barrigol en Cotuí. Sin importar que hayan ancianos, que hayan niños, que hayan jóvenes, no le importa nada de esto. Es destruir y acabar con los ríos de Cotuí, con las lomas de Cotuí, porque lo único que le interesa es conseguir el dinero de la Barrigol. Y esto es preocupante. La Barrigol, que no la quieren en otros países, en su mismo país, en Canadá, que es de donde son nativos, no la quieren. Entonces aquí vienen a maltratar, a pelear y a destruir el medio ambiente, a destruir los
ríos únicamente para extraer toda esta riqueza del pueblo dominicano y llevársela, dejándole todos lo pasivo al pueblo, y más en este caso acompañado por un presidente traidor a la patria, que cuando se juramentó juró proteger los intereses del pueblo dominicano. Y esto es preocupante, muy preocupante, la situación que están viviendo estos ciudadanos de Cotuí, hastiados por la barrigol y por el gobierno del presidente Luis Abinader. Esto es algo que llora delante de la presencia de Dios, ver la situación, ver cómo han destruido, cómo están destruyendo todas aquellas montañas que suplen de agua a estos ríos. Y lo duro es que nadie habla de esto, únicamente nosotros, los que estamos en los medios a través de las redes sociales. Ningún medio de comunicación convencional ha informado, ha puesto una primera plana de este desastre que está viviendo el pueblo de Cotuí, porque están totalmente vendidos al gobierno, vendidos a la barrigol, al igual que este grupo de militares y policía, traidores a la patria, apoyando a una empresa extranjera, apoyando la destrucción del medio ambiente, apoyando el envenenamiento de los ríos. Y esto es preocupante, que la República Dominicana tenga que tener un gobierno abusador como el presidente Luis Abinader, en contra del medio ambiente, en contra del pueblo y en contra de la sociedad en general, con la destrucción de este pueblo de Cotuí, desmontando todos sus árboles para extraer la riqueza que tenga este pueblo a base de tener dinero, pero para tener un pasivo ambiental que nadie lo quiere tener, porque cuando llegan estas grandes mineras, lo único que hacen es destruir al pueblo, y después que lo destruyen, lamentablemente esos terrenos no sirven absolutamente para nada. Y esto es preocupante, que nos quedemos sin árboles, nos quedemos sin terreno y mucho menos sin agua por un gobierno abusador y destructor del pueblo de Cotuí y consigo de la República Dominicana. Señores, esto es en vivo, el país en blanco está en vivo, el servicio del pueblo como debe ser. Saludo especial para Marcial Antonio Salvador, Oscar Alcántara, que están compartiendo con nosotros en vivo, Lico Vicente, Amaury Galvez, gracias por estar compartiendo con nosotros en vivo. Raquel Belén, gracias. Denos su comentario por esta vía, que son importantes para nosotros, ya que el país en blanco está al servicio del pueblo. Otro tema que no puedo dejar de tratar en el día de hoy, porque ha sido un tema que me ha llamado poderosamente la atención y que siempre hemos estado dándole seguimiento, y ha sido este famoso tema de la ley 124, de la ley mordaza del presidente Luis Abinader y su dictadura,
que esa ley siempre fue una ley que fue pasada el pasado diciembre, mientras el pueblo estaba bebiendo romo, estaba borracho. El gobierno aprovechó y pasó esta ley, la ley Mordaza o ley de dictadura, como yo le he denominado, la ley de dictadura de Luis Abinader, y la pasaron el Congreso aprobándola y de esta forma implementando la dictadura en la República Dominicana. Nosotros, como abogados que tanto hablábamos y decíamos que esta ley tenía que ser anulada por el Tribunal Constitucional porque era una ley que violentaba los derechos de los ciudadanos, el derecho a la libre expresión, el derecho a expresarse en los medios de comunicación, el derecho a hablar por su teléfono sin que a nadie le importe. Entonces, esa ley violentaba estos derechos constitucionales porque fue una ley sometida por el presidente Luis Abinader, porque fue directamente por el Poder Ejecutivo al Congreso, ese Congreso que sirve de poco, salvo honrosas excepciones, porque es un sello gomígrafo del presidente Abinader, y aprobaron esta ley, la ley Mordaza, ley que nosotros refutamos bastante. Habíamos dicho que era un abuso, que esto era para entonces el presidente tratar, o el gobierno, tratar de quitarnos la oportunidad a nosotros, los que hacemos comunicación en las diferentes plataformas digitales. Esto era una forma para obligarnos a que no hiciéramos comunicaciones y que esto era preocupante. Al mismo tiempo, la ley de dictadura o ley Mordaza del presidente Abinader obligaba a los ciudadanos a que le dijeran a los comunicadores quién le pasó la información y todo esto, que revelaran la fuente, violentando estos derechos. Bueno, pues a raíz de pasar el tiempo y de una comisión inservible, porque después de que ya estaba la ley, entonces el presidente formó una comisión inservible, porque aquí todo lo que no se quiere resolver se forma una comisión para que esta comisión comience a perder el tiempo y nunca dé una respuesta a lo que se le está pidiendo, y mucho menos cuando pasan de 2 o 3 personas. Bueno, pues el gobierno en esta comisión buscó como 5 para que nunca se pongan de acuerdo y siguiera aplicándose la ley Mordaza del presidente Luis Abinader. Entonces, gracias a un equipo brillante de abogados que sometieron esta ley Mordaza al Tribunal Constitucional como una acción de inconstitucionalidad, en donde el Tribunal Constitucional anuló esta ley por ser contraria a la Constitución. La ley Mordaza del presidente Luis Abinader, el Tribunal Constitucional la eliminó porque era una ley que violentaba los derechos de los ciudadanos, y esto no era más que implementando la dictadura del presidente Abinader. Bueno, pues se resulta y viene a ser que como el Tribunal Constitucional le anuló la ley Mordaza al presidente Luis Abinader, entonces han vuelto nuevamente formando una comisión para hacer una ley nueva, en la cual parece que el gobierno no tiene trabajo, porque con tantas leyes que hay en la República Dominicana que hay que modificar, tantas leyes importantes que se tienen que trabajar, por ejemplo, el mismo Código Penal, que tiene una cantidad de años, más
de 80 años tiene este código y con este no se trabaja porque hay un asunto de las tres causales que este gobierno irresponsable del presidente Luis Abinader se había comprometido en los años 2019 para modificar esto y aprobarlo con las tres causales y luego ha echado hacia atrás. Ahí vemos la ley sobre seguridad ciudadana, la ley sobre salud, la ley de la AFP. Todas esas son leyes que hay que modificarlas porque son leyes únicamente para joder a los más desposeídos, pero al gobierno no le importa ni le interesa trabajar con estas leyes porque esas son leyes que la sociedad necesita. Al gobierno lo que le interesa es hacer leyes de dictadura para entonces de esta forma poder suprimir a los ciudadanos de que no tengan la oportunidad de expresarse. Por eso pudimos ver que el gobierno le hizo un proyecto de ley donde quería ponerle sanciones a estas plataformas digitales de redes sociales, plataformas que no son ni siquiera de la República Dominicana, porque por ejemplo Facebook no es de la República Dominicana, YouTube tampoco, X mucho menos, y así por el estilo. Entonces trataba de ponerle sanciones a esta plataforma que no son de la República Dominicana, porque era una forma de poder suprimir a todos aquellos que hablamos por redes sociales, aplicando la dictadura. Entonces todo eso se cayó con la llegada del presidente Donald Trump, porque Donald Trump es un presidente de redes sociales y sabe que esto no le conviene a ninguno de los países que están aliados a Estados Unidos, y el presidente Luis Abinader tuvo que echar hacia atrás esta desgracia, porque era una desgracia lo que iba a crear, porque el Estado Dominicano no tiene facultad para sancionar a una plataforma de los Estados Unidos. Esto era una negativa y un desafío que de Luis Abinader a Donald Trump. Entonces, en el día de hoy vemos esta situación. Voy a leer la noticia íntegra para que el pueblo esté pendiente con esta situación, porque tenemos un gobierno dictador que hay que prestarle mucha atención a todos los que somete, porque lo trae como un caramelo envenenado y hay que ser muy cuidadosos con este tipo de accionar del gobierno, ya que vimos que sometió la ley Mordaza y este grupo de inservibles de los congresistas y PRM aprobaron esta ley mientras el pueblo dominicano estaba borracho bebiendo romo y en fiesta de Navidad. La Comisión para la Libertad de Expresión, CCLEX, encargada de la elaboración del proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación, hizo pública una serie de precisiones con el objetivo de edificar a la ciudadanía y enriquecer el debate en torno a esta propuesta legislativa, que busca actualizar la ley 6132 vigente desde 1962. El coordinador de la comisión redactora, Nalfi Rodríguez, explicó que el proyecto se enfoca en garantizar la libertad de expresión y proteger los usuarios en entornos digitales, destacando que no contempla pena de prisión por delito de difamación e injuria, lo que representa un paso importante en la despenalización de estos delitos. Esta es una información que se publicó hace apenas minutos y nosotros
traemos este tema por la situación de que la población tiene que mantenerse vigilante, especialmente aquellos que hacemos comunicaciones. Hay que estar vigilantes con estos famosos debates, con este famoso proyecto de ley de libertad de expresión, porque lo que hemos visto con el presidente Luis Abinader y el PRM es que tratan de poner la dictadura para que ninguno podamos hablar por medios digitales. Y entonces eso hay que prestarle mucha atención. Desde aquí le hacemos un llamado a la sociedad en general de que se mantenga pendiente y atento a este proyecto de ley, porque ellos lo disfrazan de una forma, pero eso hay que verlo muy claramente y prestarle mucha atención, porque si fue una ley que ya hace poco tiempo el Tribunal Constitucional la anuló por ser una ley de dictadura, una ley contraria a la Constitución, una ley que lo único que violentaba eran los derechos de los ciudadanos, ¿cómo es posible que tan pronto ya el gobierno tiene otro proyecto de ley para, en este caso dicen ellos, para proteger a los usuarios y a los medios de comunicaciones? Esto hay que prestarle mucha atención, porque esto puede ser un caramelo envenenado. De este gobierno no se espera nada que favorezca al pueblo, porque lo han demostrado con la ley Mordaza o la ley de dictadura que fue aprobada rápidamente en contra del pueblo y en contra de todos los que hacemos comunicaciones. Y eso hay que prestarle mucha atención. Recuerden que siempre yo lo he dicho, el presidente que tenemos es un presidente que lleva el mando como un dictador. Entonces, no vamos a perder la oportunidad de analizar este proyecto, porque ese es un proyecto que hay que analizarlo muy bien, porque con lo que ya sucedió, el gobierno nunca ha sido tan eficiente para aprobar una ley en favor del pueblo dominicano. No, esto hay que prestarle mucha atención. Pudimos ver ahí que con la ley Mordaza o ley de dictadura de Luis Abinader ya le tenían una cantidad de teléfonos intervenido a la gente sin ninguna autorización, porque así aprobaron la ley para que fuera el gobierno directamente que le ponchara los teléfonos a la gente, como la gente normalmente le conoce, para obligar a los que hacemos comunicación a que revelemos la fuente de quien nos da la información. Y todo esto que fue anulado por el Tribunal Constitucional es lo que se quiere implementar nuevamente en esta ley. Entonces vamos a prestarle atención. Este proyecto tenemos que buscarlo todos los abogados para que entonces examinar con exactitud cuál es la situación que hay aquí, porque es totalmente extraño y sospechoso que el gobierno, que nunca ha sido eficiente, esté tan interesado en un proyecto de ley donde tenemos tantos proyectos de ley importantes para el desarrollo del país y lo tienen engavetado, que nada de esto le importa. Así es que vamos a prestar mucha atención y vamos a examinar con muchos cuidados, con muchas cautelas, este proyecto de ley, porque lo ponen muy lindo, lo decoran, incluso dicen que no va a haber difamación e injuria en este proyecto que se está analizando, pero eso hay que prestarle atención, porque podría ser que esta penalización que tiene la difamación e injuria en la República Dominicana se convierte en otra cosa, porque está bien que digan que bueno, no conlleva prisión, pero cuando viene a ver conlleva una indemnización civil
que es impagable. Y eso hay que prestarle mucha atención. El gobierno nunca ha tenido interés en fortalecer un sistema jurídico en favor de la sociedad, como lo hemos visto ya en otra oportunidad con esta ley mordaza 124 de Luis Abinader, aprobada mientras el pueblo estaba borracho bebiendo romo en la Navidad de diciembre de 2024, y por eso esta ley se llamó así, ley 124, o ley mordaza de dictadura del presidente Luis Abinader. Siguiendo con otro tema, para no irme muy lejos de lo que es la dictadura que se está implementando en la República Dominicana, y ha sido este tema que se ha ido tan lejos, el tema de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, de las persecuciones con los ciudadanos, que ya esto se ha salido de la mano. Las persecuciones se han salido de las manos ya, porque es que no es posible que personas que estén trabajando, como se ha podido demostrar con los peluqueros, y que le cierren la peluquería porque están trabajando donde no hay una ley que le prohíba a un peluquero que trabaje a la hora que le dé la gana. Entonces, como estamos en un gobierno dictatorial, un gobierno totalitario, que es el término correcto, pero para que la gente me comprenda mejor, un gobierno de dictadura. Solamente en un gobierno de dictadura se le cierra un negocio de una peluquería a un ciudadano que está trabajando, porque todo lo que no está prohibido es porque está permitido, y aquí no está prohibido que usted tenga una peluquería y amanezca trabajando si le da la gana. Aquí vemos los negocios de comida, una cantidad de negocios amanecen 24/7. Aquí vemos bombas de gasolina que amanecen 24/7. Aquí vemos también otro tipo de negocios que amanecen 24/7, los moteles amanecen 24/7. Y una cantidad de negocios que amanecen trabajando. Entonces, ¿por qué hay que cerrarle una peluquería a un ciudadano que lo que está es trabajando, haciendo un esfuerzo y un sacrificio, que no está haciendo nada malo, no está violentando la ley? Porque hemos llegado a un gobierno de dictadura que el pueblo no tiene derecho ya ni siquiera a trabajar a X horas. Porque aquí yo veo salones de belleza bastante tarde de la noche que están trabajando. Entonces, pues los salones pueden trabajar y la peluquería no. Eso es algo preocupante. Algo preocupante lo que está viviendo la República Dominicana. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esta ley de dictadura que se quiere aprobar nuevamente. Hemos podido ver en esta Semana Santa que termina de pasar, donde van los policías y se le llevan la mesa de dominó a un grupo de personas que está jugando, lo que esté jugando dominó. No tienen otra cosa más que hacer para entretenerse, jugando dominó, y ahí aparece la policía y va y se le lleva la mesa de dominó, se le lleva la silla, porque estamos ante una dictadura que el pueblo no puede hacer absolutamente nada. El pueblo no tiene derecho a nada. Entonces, mientras veíamos en la plena Semana Santa
esta situación de que estaba viviendo el país con un agravante de el desplome de la discoteca YC, donde murieron una cantidad de personas indeterminada, porque todavía no se han dicho en realidad cuántas personas murieron, ni se dirán tampoco. Entonces veíamos que a raíz de esto, que el pueblo estaba de duelo nacional, pero ahí hay un video donde se ve la ministra de Interior y Policía bebiendo y bailando, celebrando. En ese caso ella estaba celebrando la designación de su padre en un organismo internacional, y ahí aparece Farideh Raful bebiendo y bailando en una fiesta en España. Mientras que a los dominicanos aquí ella le prohibió la fiesta y le prohibió todo, y un luto nacional, y murieron una cantidad de personas lamentablemente que se encontraban en esta discoteca, pero la ministra estaba bebiendo ron y bailando en España. Entonces, mientras los dominicanos no podían hacer nada de eso en su territorio, en su patria, la ministra de Interior y Policía sí lo podía hacer en España, porque todo se trata de una maniobra, de una farsa para violentar los derechos de los más desposeídos. Entonces, mientras en la Semana Santa no se le permitía a los ciudadanos ni siquiera poner una piscina delante de su casa, entonces en los hoteles sí se permitía todo esto, porque esos son establecimientos privados, establecimientos de los ricos. Estos sí tienen derecho, mientras los pobres no encuentran para dónde ir. Y por eso yo decía que en otras administraciones de la alcaldía del Distrito Nacional, y siempre la mencionaré, la alcaldía de Roberto le ponía piscina a estos sectores populares que no tenían ni siquiera recursos para irse a un río, para irse a la playa de la ciudad, que es la playa de Boca Chica. Le ponía piscina en el malecón, y usted veía un mar de gente asistiendo a esta piscina, bañándose en la Semana Santa. No, pues estos dictadores que tenemos dirigiendo la República Dominicana tenían los policías buscando todas estas piscinas que ponían delante de la casa, donde la pinchaban la piscina, porque la República Dominicana no tiene un gobierno democrático, tiene un gobierno de dictadura, y esa es la realidad. Y esto es preocupante, lo que está viviendo la República Dominicana. Usted entra a las redes y usted no se cansa de ver la cantidad de videos que hay de los policías maltratando a los ciudadanos. Aún los ciudadanos estando en su casa, usted puede ver ahí cómo van los policías y le sacan los motores de la marquesina, se los llevan, los montan en un vehículo y se los llevan. Si tienen música, puede ser dentro de su casa, no a un alto volumen, y también entran, violentan todo lo que tengan que violentar y se la llevan y maltratan a la población. Y esto nada más se ve en un gobierno dictatorial como el que tiene la República Dominicana. Aquí el Estado de Derecho ha sido violentado, muy violentado por este gobierno del presidente Luis Abinader, porque un gobierno que cree que los problemas de la población lo va a resolver, en este caso, violentando derechos. Por eso yo decía, cuando terminó la pandemia, con los famosos toques de queda, ya no había razones para tener estos toques de queda, pero para violentar los derechos de los ciudadanos, lo seguían haciendo. Y eso lo vimos desde el inicio de este gobierno, que teníamos un gobierno dictatorial en la República Dominicana. Y eso es preocupante. Así es que la sociedad dominicana debe
prestarle mucha atención a la situación que está viviendo el pueblo, porque una zozobra que está viviendo el pueblo dominicano con esta parte que tiene que ver con el Ministerio de Interior y Policía. Y eso es algo muy preocupante, donde ya la población no encuentra lo que va a hacer porque se siente hastiada. Hay un video que lo pude ver en las redes, que lo subieron hace poco rato en Instagram, donde hay un ciudadano que está dentro de su casa con una marquesina cerrada dentro de su casa y está escuchando una música no a un alto volumen, y se aparece una patrulla de policía diciéndole que no puede tener esa música. Y él le dice, pero dígame, me va a atracar porque yo estoy en mi casa y estoy tranquilo en mi casa y estoy escuchando una música a un volumen bajito. Porque esto nunca se había visto. Y entonces es una persecución contra los ciudadanos que trabajan, contra los ciudadanos de bien en la sociedad, pero entonces los delincuentes andan haciendo la suya y a esto nadie lo enfrenta, a esto nadie lo persigue, porque en su gran mayoría tienen perdón, pues bien, en su gran mayoría tienen una componencia con las autoridades, y eso lo sabe todo el mundo. A esto nadie lo persigue porque son los que le dejan dinero a los policías, son los que le pasan un semanal, y esto es preocupante, muy preocupante esta situación. Pero lamentablemente en la República Dominicana todo anda manga por hombro, y esto es preocupante, muy preocupante la situación que está viviendo la República Dominicana, y una situación así hay que prestarles mucha atención, porque el pueblo ya está hastiado, el pueblo está que no aguanta más, y esto es preocupante porque no tenemos una autoridad que se preocupe ni le duela el pueblo dominicano. Otro tema que no puedo dejar de analizar, y ha sido la preocupación que tiene el pueblo dominicano con estos precios de los productos de primera necesidad, que señores, no es que uno quiera atacar al gobierno, es que usted va hoy a un centro comercial y usted encuentra un precio y mañana usted va y usted encuentra otro. Y esto es preocupante lo que está viviendo el pueblo dominicano. Está viviendo una situación preocupante y desesperante con relación a lo que son los productos de primera necesidad, los medicamentos. Esto es algo insoportable lo que está viviendo el pueblo, porque los productos siguen aumentando y siguen aumentando, y aquí nadie quiere decir qué es lo que está sucediendo, porque es lo que termino de decir. Aquí los grandes medios de comunicación están vendidos al gobierno y no publican ni dan ninguna información que perjudique al gobierno, si no son las redes sociales, que son quienes están dando las informaciones correctas. Perdón. Pues la situación de los aumentos de los productos de primera necesidad ya es desesperante. Esto es preocupante, la situación. Usted se le hace difícil conseguir dinero. Cuando logra conseguir, si es que lo logra conseguir, va a un supermercado, y si va a un colmado todavía mucho peor. Y lamentablemente en 2 o 3 pequeñas cosas que compre se le va una cantidad inmensa de dinero, que usted mismo se preocupa y dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque es que todo está manga por hombro.
Ya el pobre no tiene derecho a comer, porque es que no hay posibilidad. Y los productos de primeras necesidades aumentando y aumentando días tras día, y al gobierno, bien gracias, nada de esto le importa. Nada de esto le interesa al gobierno, y esto es preocupante, la situación que está viviendo el pueblo. Usted ve la gente en los supermercados y usted lo ve con el teléfono en la mano y usted piensa que están chateando y es calculando tanto de esto, tanto de aquello, los precios de lo que va echando al carrito. Y al gobierno esto no le interesa ni le importa. Y al pueblo llevándoselo el mismo demonio. Y esto es una situación preocupante que no se aguanta. Y aquí nadie dice nada, y todos los medios de comunicaciones vendidos, porque hay 11.000 millones de pesos del gobierno en publicidad a medios de comunicaciones y a bocina para que hablen lo que el gobierno no está haciendo. Esto es preocupante, lo que está viviendo el pueblo dominicano. Es una situación desesperante que está viviendo el pueblo. Y al gobierno nada de esto le interesa, porque tenemos un gobierno que llegó sin un plan para favorecer a la sociedad, sin un plan de gobierno, sin un proyecto, nada. Y entonces todo sigue siendo improvisado, y es preocupante y vergonzoso decir que un gobierno que tiene 5 años dirigiendo los destinos del país y aún sigue con estas improvisaciones y con esta dejadez y con esta preocupación del pueblo, donde ya el pueblo no tiene derecho ni siquiera a comer, porque el gobierno se ha dado a la tarea de no prestarles atención absolutamente a nada ni a nadie que favorezca al pueblo dominicano.